Bom dia a todas, Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa rica conversação, discussões, desde o tempo desde segunda-feira, né, na Lunes, desde Lunes. E pelo reconhecimento, né, em homenagem ao trabalho do Ricardo Salas, que conheci através de Lorena em 2021, no Congresso Internacional de Filosofia chilena. Bom, os dias aqui e ouvindo os colegas, aqui em Temuco, aqui em Valdívia e também em Temuco, eu confesso que enquanto mulher negra, me sinto muito incomodada com as discussões. Há uma maioria de homens falando, né, que compreendo, porque sendo da filosofia, sei que esse espaço é um espaço, há pouco tempo que nós mulheres tentamos ocupar. No meu departamento durante anos, fui a única mulher, mas me incomoda nas falas a ausência da mulher. Há uma preocupação em falar do marginal, em falar daquele que se encontra, como dizia Marx, numa situação miserável, sem mencionar a mulher. Mesmo que essa fala seja uma fala de homens. Então, quando nada ouço sobre a mulher, em debate onde homens são a maioria, eu tenho receio da interculturalidade estar reproduzindo o que eu chamo de parasitismo de gênero. Tenho receio dessa interculturalidade não ter verdadeiramente o horizonte que ela se propõe, que é fazer a justiça pelas minorias. Talvez as discussões interculturais erigidas por pensadores homens possam estar reproduzindo o status heteronormativo que caracteriza o pensamento eurocristão, que é o pensamento que submete às mulheres o status de não pensantes, de não capazes de pensar. Essa é uma observação e uma crítica que, enquanto mulher, não poderia deixar de fazer. Lendo o texto Pensamento Político e Democracia, do professor Ricardo, eu me lembrei de algo que o Joseph Stalman, em um artigo que eu estou traduzindo já há um bom tempo, esses dias ele me cobrou, quando ele faz uma apologia à união entre a crítica decolonial e a filosofia intercultural. Para ele, a crítica decolonial, falta a ela o viés intercultural, o viés cultural. E a filosofia intercultural, para ele, falta proximidade com as lutas e engajamentos sociais. E é nesse momento que não vejo a mulher nas discussões. Um outro artigo, o próprio Joseph, o artigo Colonialidade, Descolonização e Interculturalidade, ele diz que o discurso da interculturalidade sem reflexão crítica sobre o processo de descolonização se torna apenas intencionalidade. Né? E que a crítica decolonial sem o interesse pelo diálogo intercultural é apenas um discurso político e educativo sobre a descolonização. Catherine Walsh e Fidel Castro, eles chamam a atenção. Fidel Castro, meu Deus, eu levando o olho. Fidel Tubino. Agora que vocês pode, estou ressuscitando morto. Nossa, agora. Tem medo. Eles mencionam sobre os males da interculturalidade funcional. Então eu fiquei pensando no lugar da mulher
aqui na América Latina, nessa democracia que para mim é adoecida pela intenção. Uma democracia que apenas intenciona e pela prática sem reflexão. Penso no não lugar nosso nos debates intencionais que, apesar de ricos, eu assisti aqui. E aí questiono se há uma intenção intercultural de descolonização, se nós mulheres não somos mencionadas. Não creio na existência de uma democracia sem falar da mulher e sem falar do negro, sem falar do indígena. E muito pouco ouvi aqui. Há, portanto, um parasitismo de gênero e a parasitação da mulher, de pessoas LGBTQIA+, pelo patriarcado e pelo machismo, é muito evidente nas universidades. O parasitismo de gênero eu vejo como uma enfermidade moderna e que sentencia nós, mulheres, à morte. Estamos experimentando uma epidemia de violência à mulher na América Latina e pouco a filosofia tem falado nisso. Uma enfermidade que tem levado meninas, ninhas e mulheres à morte. Como a filosofia intercultural, plantei para Ricardo, de viés decolonial, em sua crítica à democracia, pode romper com as barreiras da intencionalidade e contribuir para a diminuição da epidemia de violência que se abate sobre a mulher nos dias de hoje. É essa a minha pergunta para você. Muito obrigado, Cristina. Lo primero que yo quisiera decir es, bueno, disculpen que no sepa portugués suficientemente para responderte, ¿cierto? Como Pero correspondería. comprendesse en portugués. Sí, pero también es para hablar de la simetría, digamos, ¿eh? Porque la lengua en la que uno habla da cuenta también de quién tiene el poder de decir la palabra. Y lo que tú estás interpelando, digamos, a mi pensamiento y a otra gente que estamos en esto, es cómo aparecen las voces reales, ¿cierto?, de sujetos y sujetas, ¿cierto?, que están en nuestra tierra, digamos, en nuestros territorios, pero que están invisibilizadas, ¿cierto? Entonces hablábamos de la lengua de los mapuches, de las mujeres mapuches, de los migrantes, de las mujeres pobres, porque claro, el feminismo que ha ido llegando a la academia es un feminismo blanco, un feminismo norteamericano, europeo. Entonces, ahí lo único que podría yo decir, no para justificarme, ni mucho menos, es decir, cómo vamos avanzando y corriendo el cerco de lo que ha sido este predominio de patriarcalismo y machismo académico, ¿cierto? Y donde entonces esas voces empiezan a aparecer. Entonces yo diría, en mi trabajo en el doctorado en estudios interculturales, mi gran apuesta ha sido no solo generar la presencia de mujeres en el claustro, no digo que estamos hoy día mitad y mitad, pero ya podemos perfectamente hablar de tener ya 8 o 10 mujeres que están permanentemente, ¿cierto?, interviniendo en los cursos. Y además hemos, digamos, intencionado la postulación de estudiantes mujeres, de manera que nuestro doctorado, sin habérselo propuesto, está formando fundamentalmente mujeres críticas. Casi el 75% de nuestros estudiantes son mujeres, y nosotros como profesores, y ahí Claudio Maldonado, ¿cierto?, podrá también en algún minuto decir lo que él piensa, pero donde nosotros hemos logrado, ¿cierto?, incorporar como una materia central de nuestro programa de posgrado lo que nosotros llamamos el feminismo decolonial. ¿Cómo recuperamos la voz de las mujeres, no académicas solamente, sino que de las mujeres que están en los movimientos sociales,
mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres lesbianas y toda la diversidad, ¿cierto?, que tenemos, y eso ha sido muy importante, ¿ya? Para nuestro programa, ¿ya? Que la reflexión de las mujeres y por las mujeres ha sido un sello de nuestro programa, ¿ya? Y ahí yo lo que tengo que reconocer es que soy un humilde aprendiz, digamos. Yo no, así como nunca he querido suplantar a lo que deben exponer los propios mapuches, yo tampoco quiero suplantar la voz de las mujeres con mi propia voz, ¿te digas? Y en ese sentido, yo por lo menos he dicho siempre, cada uno tiene que ir avanzando en presentar su voz, y yo lo que voy haciendo es generar las condiciones, ayudar a que eso se haga de la mejor manera posible, y por eso yo me he sentido gratamente reconocido cuando ustedes me invitaron, ¿cierto?, a dar ese bello curso ahí en la PUC de Minas, donde también la presencia femenina era muy grande, y donde tuve, bueno, la posibilidad de conversar con varias de las mujeres ahí, y cómo veía yo ese proceso de sacar su voz en sus términos y no en los términos masculinos, ¿ya? Pero yo creo que vamos caminando hacia allá, y probablemente el ejercicio para la cuarta cátedra libre de Relatesc, y ahí qué bueno que tenemos aquí a David, ¿cierto? Y debiéramos hacer mayor esfuerzo por esa presencia efectiva de la voz de las mujeres, no solo intelectuales, sino que de las que han participado activamente, ¿cierto?, en las luchas populares, ¿ya? Entonces, esa sería, digamos, mi disculpa y bueno, ¿ya? Y lo que yo he tratado de hacer al respecto. ¿Sí? Obrigada. Muito obrigado. Continuo. Sim. Gostaria, sim, de expressar meu agradecimento à comissão organizadora, né, desse terceiro congresso, e aqui em homenagem ao Ricardo Salas, né. Foi, assim, de uma dedicação e sensibilidade ímpar para conosco que estamos aqui chegando, né. Também, de modo muito especial, gostaria de agradecer ao Ricardo Salas pela acolhida que tivemos, né, na Universidade Católica de Temuco, e a presença dele é inspiradora, e também nos possibilitou conhecer muitas pessoas e também, né, um pouco desse trabalho na Universidade Católica lá de Temuco. E também sobre a perspectiva de que esse compromisso dele atento com a interculturalidade, né, cria um ambiente mais propício a nos sentirmos também em casa no Chile, né. Também não posso deixar de agradecer os nossos colegas gaúchos, né, que mediaram muitas vezes os diálogos, né, a tradução aí, né, do português para o espanhol, mas mais do que isso, estamos criando uma rede Cheuai. Cheuai. Uai, Minas. Cheuai. Então esperamos também em breve divulgarmos, né, ações que vamos empenhar nesse sentido, para que as redes nacionais também se fortaleçam na difusão desse conhecimento. Então, a meu ver, não adianta só o conhecimento das redes internacionais, mas as nacionais precisam se fortalecer, e pesquisadores também, né, dialogarem mais nessa perspectiva. Mas, particularmente, né, o meu recorte vai ser no campo educacional. Venho dessa linha, e com ela, então, quero dialogar aqui com o Salas a partir aí do texto, né, dele que se coloca. Então, ao ler, reler e refletir sobre o texto de Salas, fui buscar, então, aparatos, né, e os verbetes dos 3 volumes, né, do pensamento crítico latino-americano sobre conceitos fundamentais, pudessem estabelecer aportes com essa relação. Então, em educação libertadora e educação emancipatória é onde eu mais, então, vinculei essas discussões. Lembrando, claro, que no Brasil a presença do Paulo Freire, em termos teóricos, é muito relevante a nós, professores, principalmente dentro da concepção de educação. Ainda não em vias de políticas públicas, efetivamente, mas na teoria se constrói
em algumas ações práticas, principalmente nos movimentos aí de alfabetização de adultos, a presença se fez muito consistente. Mas Paulo Freire coloca que a educação é um ato político, né? É um pressuposto da educação. E nesse ato político carrega, né, nessa perspectiva da ação política, uma visão de homem, a que se quer e a que se pretende como ser histórico e social, que nunca está completo, ele é inacabado. Então, nas construções sociais e nas relações, ele se coloca como presença de transformação. Então, essa educação como ato, né, a educação como ato político, é, portanto, uma educação que concebemos como educação libertadora, né? E ele, então, ancora isso em 2 pilares, conscientização e libertação, os quais se articulam com o pensamento crítico latino-americano, representando também suas contribuições. Aqui com o Ricardo Salas, a gente consegue estabelecer essa relação. Ambos, né, sustentam que não há educação verdadeiramente transformadora sem enraizamento em realidades concretas, locais e históricas dos sujeitos oprimidos. A articulação entre educação e política é um ponto de convergência entre a proposta de Freire e a concepção democrática intercultural de Salas, a meu ver, que denuncia as estruturas coloniais ainda presentes nas formas de poder e propõe um novo telos democrático, parafraseando aqui, né, baseado na simetria das relações humanas. O conceito de conscientização, criado por uma equipe de professores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros em 1964, inspirou Freire, incluindo, né, o filósofo Álvaro Vieira Pinto. O conceito não é de Freire, ele inspira Freire. E também o professor Guerreiro Ramos, que foi fundamental nessa perspectiva. E Freire acaba popularizando isso a partir do método. Então, as categorias filosóficas desenvolvidas por Vieira Pinto para compreender a realidade nacional forneceram a Freire um arcabouço conceitual essencial para a construção de uma pedagogia crítica. Vieira Pinto enfatizava a necessidade de uma ideologia do desenvolvimento baseada na experiência, na realidade vivida, concreta, e na consciência das massas, o que refletiu na abordagem dialógica e participativa de Freire. Guerreiro Ramos, por sua vez, foi o pioneiro na discussão sobre descolonização do pensamento social na América Latina, criticando a inadequação das teorias importadas da Europa e dos Estados Unidos, que até hoje permeiam a educação brasileira. Influenciado por essas ideias, Freire desenvolveu uma pedagogia que valorizava o conhecimento local, a cultura dos oprimidos, promovendo uma conscientização crítica e contextualizada. Essa descolonização do pensamento latino-americano também se relaciona com a crítica de Manuel Bonfim, que já em 1905 diagnosticou o parasitismo social como um dos grandes males da América Latina. Bonfim denunciava que o regime de exploração colonial resultou em degradação econômica, política e moral. Ele defendia que apenas uma educação popular, enraizada na realidade dos povos oprimidos, poderia reverter esse quadro de doença social e promover a verdadeira emancipação. É um dos primeiros a falar em educação popular no Brasil. No Brasil, a educação popular ganhou força, especialmente no contexto dos movimentos de alfabetização. Então, nesse cenário, as classes dominantes, principalmente a oligarquia rural, que detinha grande parte do poder no Nordeste até a década de 1930, estavam em declínio. Esse enfraquecimento, aliado ao processo de urbanização e industrialização, gerou um ambiente propício para a mobilização popular e a participação política nas regiões mais pobres do país. Além disso, o interesse dos governos populistas em expandir suas bases eleitorais
impulsionou iniciativas de alfabetização, visto que o acesso à educação se tornava sinônimo de ampliação do eleitorado. Dessa forma, o movimento de conscientização emergiu como uma resposta educacional à política, à necessidade de mobilização democrática do povo brasileiro e à democratização da cultura. Isso está nos conceitos fundamentais, né, nos verbetes de educação libertadora que o Libânio nos apresenta refletindo sobre o Brasil. É de lá que eu busquei essa interface. Então, Freire sublinha que a dominação é em grande parte cultural e se manifesta na cultura do silêncio, onde os oprimidos internalizam as narrativas dos opressores. A transformação dessas consciências é um ato político e pedagógico, que exige compromisso radical com a justiça social e com a valorização do conhecimento popular. Isso tem afinidade com o que você nos apresenta no texto que lemos. Sob essa ótica, a educação libertadora proposta por Freire surge como uma ruptura radical com a educação bancária tradicional, de conteúdos, né? Onde o conhecimento é transmitido de forma vertical, sem diálogo e sem considerar a experiência dos educandos. Então, em vez disso, a educação dialógica de Freire enfatiza o encontro de sujeitos mediados pelo mundo, promovendo um espaço onde educadores e educandos se reconhecem mutuamente como agentes de transformação, chamados círculos de cultura. Essa abordagem não apenas desafia as dinâmicas de dominação presentes na educação tradicional, mas também se alinha ao movimento de conscientização, reforçando a ideia de que a educação deve ser um processo de libertação e empoderamento coletivo. Bom, então a cultura do silêncio identificada por Freire, assim como as zonas de atrito, né, polêmico, dialogais, né, que você destaca, revela a urgência de escutar as vozes historicamente silenciadas. Dessa forma, a educação e a democracia só pode se concretizar plenamente quando fundamentadas no reconhecimento da pluralidade cultural, da alteridade e da desobediência às estruturas hegemônicas. Então é aqui que eu pergunto, como, a partir do arcabouço teórico que você nos apresenta no tanto à democracia, é possível estabelecer diálogo com sabedorias ancestrais locais para construir uma metodologia intercultural, né? E no nosso caso, aplicável à educação e em especial aquilo que me interessa mais, é o ensino religioso não confessional para escolas públicas. Obrigada. Muito obrigado, Giselle. Tú pones un tema que ayer lo planteaba también Jaime Ramal sobre cómo nosotros pensamos la educación, ¿cierto?, en estos momentos tan complejos, ¿cierto?, que vivimos en todos nuestros países, donde finalmente las grandes políticas tienen una serie de supuestos que están más anclados, ¿cierto?, con decisiones que tienen grandes organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros centros de poder que son los que entregan el financiamiento. Entonces uno podría hacer una bonita metáfora, ¿cierto?, con lo que llamaba, ¿cierto?, en su tiempo Paulo Freire con educación bancaria, que tenía que ver más bien con la idea de que el profesor iba a introducirle al estudiante lo que no sabía, así como que nace un depósito. Pero podríamos jugar con esa metáfora diciendo cómo combatimos la educación bancaria en un sentido económico, ¿cierto?, de cómo funciona la economía internacional, que nos está obligando e imponiendo un sistema educativo, ¿cierto?, la gestión de un sistema que tiene un apoyo de un financiamiento que no toma en cuenta efectivamente la suerte de los condenados de la tierra, de los y las oprimidas, ¿cierto?, de los indígenas, ¿cierto? Y cómo hoy día lo que nos decía Freire hace prácticamente, ¿cierto?, más de 50 años, puede transformarse en una
educación, ¿cierto?, que rompa, ¿cierto?, con ese predominio tan excesivo que tiene la cuestión del financiamiento de la educación, para pensarlo desde otras formas más autogestionadas, más propias de lo que podría ser, diríamos, una visión liberadora de la educación y de eso que llamamos la educación popular. Dicho eso, yo quisiera destacar también algo que nos pareció muy importante con Jovino cuando hicimos el congreso, ¿cierto?, acá en Chile en el año 2005, donde empezamos a pensar es que efectivamente este acto político de la educación tiene que ver con lo que hoy día se dice respecto de un Paulo Freire, ¿cierto?, que habría tenido un desarrollo más cercano a una visión marxista, ¿cierto?, de la vida social y cultural, o bien también hay en él operando una serie de otras tradiciones y legados que fueron muy importantes en la discusión política chilena. Entonces, yo quisiera destacar, Paulo Freire llega a Chile invitado por el presidente Eduardo Frei Montalva, ¿ah? Frei padre para nosotros. Pero es invitado porque la democracia cristiana que gobierna en ese minuto considera que el proyecto de alfabetización que propone Freire no tiene vinculación con una propuesta más progresista, más radical, de tipo izquierdista. ¿Eh? Entonces, Freire puede desarrollar en Chile, ¿cierto?, todo su trabajo de alfabetización, porque en realidad es considerado un hombre que está inspirado en valores más humanistas, personalistas, y hemos ido descubriendo también al Freire fenomenólogo. Y para nosotros fue muy importante el papel que tuvo Raúl Veloso, que es uno de los mejores fenomenólogos que tenemos en Chile, que justamente le muestra a Freire que el acto ya político de la educación pasa por la transformación de la conciencia. Pero esa conciencia no es una conciencia social y política en un primer lugar, es una estructura, ¿cierto?, en la que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestro enraizamiento con la experiencia. ¿Ya? De manera que cuando nosotros leemos concientización, ¿cierto?, o pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, eso que se llama la transitividad de la conciencia en la obra de Freire, él está pensando en términos fenomenológicos, ¿ya? Pero él le va dando cada vez más un sentido político, ¿ya? Y aparece eso claramente en la educación como práctica de la libertad, en sus trabajos sobre, ¿cierto?, concientización. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante de la obra de Freire y cómo esta obra sigue perdurando en nosotros, ¿ya? Pero ahí me gustaría hacer un guiño también a lo que nos decía Juan Pablo en el panel anterior, en el sentido siguiente. ¿Es que Paulo Freire realmente recoge la radicalidad de las otras voces? ¿Ah? Y lo digo también en términos provocativos, porque aquí se produce una buena e interesante controversia con Rodolfo Puch, que acusa a Paulo Freire de desarrollista. Porque finalmente lo que Paulo Freire con su método de alfabetización está haciendo es recoger ciertas palabras, ¿cierto?, estos núcleos generadores de sentido, como él dice, para que los campesinos pasen de una cultura del silencio, ¿cierto?, a una cultura donde su palabra pueda ser entendida por la modernidad. Entonces, la crítica de Puch es incisiva, digamos, ¿eh? ¿Hasta dónde Freire efectivamente está reconociendo la otredad radical del campesino, del indígena, de las mujeres? ¿O no es más bien una concepción que podríamos llamar hoy día integracionista para poder, digamos, hacer protagónicos a los sujetos que el movimiento social, ¿cierto?, debiera llevar? Y eso entonces lo conecto con lo que decía también Jaime Retamal ayer sobre el proyecto de educación nacional unificada que intentó llevar adelante el gobierno popular de Salvador Allende. Porque si yo te escuché bien, Jaime, tú hablabas, digamos, de una serie de supuestos que todavía tienen mucho que ver con el desarrollismo, ¿cierto? Y que aparece en muchos de los proyectos políticos de los gobiernos de izquierda en América Latina. O sea, se llega al poder
cuestionando la economía capitalista, y cuando se está en el poder hay que de alguna manera, ¿cierto?, consentir, conceder, aceptar que esos poderes económicos hay que de alguna manera tenerlos controlados, y así entonces empezamos a desdecir aquello que efectivamente prometieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que la cuestión de la educación, ¿cierto?, liberadora, sigue siendo para nosotros un gran tema, pero tendríamos que ponerle esa dimensión de colonial a la que nos invitaba Juan Pablo con Glissant, donde efectivamente las voces aparezcan de una manera genuina, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos, y ahí recojo lo que nos decía Cristina recién, cómo recogemos las voces ya genuinas de las mujeres mapuche. Y para mí el acto político más importante ha sido pensar y decir, por ejemplo, a Luz Marina Huenchucoy, más que conducirla y decirle esto es lo que tienes que hacer, quiero que tú me enseñes a mí cómo una mujer mapuche que habla el mapuzungún podría estudiar esto que a ti te interesa tanto, que es el trauma colonial, el alcoholismo, ¿cierto?, en la comunidad y las formas de reparación. Entonces, aquí invertimos el rol. Yo que debía ser el tutor, yo soy el tutoriado. Porque yo le digo, mira, esto no lo entiendo, esto no me parece justo, esto no me parece que sea coherente, o te va a plantear varios problemas. Pero ella me empieza a explicar cómo en el mapuzungún proceden otras maneras distintas de avanzar, ¿cierto?, en esa investigación. Pero eso que parece sencillo decirlo, ¿cierto?, en un panel, es muy difícil desde el punto de vista concreto de la institucionalidad, porque también dentro de nuestro equipo académico tenemos personas que están muy formadas en una perspectiva mucho más monocultural o eurocéntrica, o de una racionalidad, donde quieren decir los que tenemos, ¿cierto?, que llevar a los estudiantes a terminar bien sus tesis, somos los profesores tutores. Y volvemos a los hombres, ¿eh? Los profesores tutores. Y ahí está el ejercicio. Bueno, ¿y qué pasa entonces con el acompañamiento que otras mujeres, ¿cierto?, académicas pueden hacer a sus tesis? Entonces, en el caso de Luz Marina, yo le pedí a una destacada psicóloga, ¿cierto?, mexicana, que trabajaba con nosotros, ya que fuera cotutora. Entonces, el diálogo de Luz Marina no fue solo con su profesor, hombre, sino que también con una psicóloga experta en cuestiones de mujeres. Entonces, era una tesis rica, pero también Gloria Mora, que era la tutora, aprendió también de ella. Porque Luz Marina expresaba primeramente sus investigaciones y sus resultados de investigación en mapuzungún. No escribas en castellano para darnos la razón a nosotros, sino que escribe en tu lengua para interpelarnos. Y luego veremos cómo esto se podrá traducir, cómo lo podremos trabajar en una tesis universitaria. Quizá, pensando en una utopía liberadora, nos atrevamos nuestras universidades a decirle a las personas, ¿cierto?, que escriban en su propia lengua. Pero ahí nos plantea problemas institucionales serios. ¿Cómo vamos a leer el mapuzungún si nuestros profesores no saben leer mapuzungún? No lo entienden, ¿ya? Decimos unas palabras así para saludar, para decir que estamos realmente intentando hacer algo distinto. Entonces yo diría que para hacer educación intercultural y decolonial en nuestras universidades estamos recién iniciando nuestros pasos. Lo hemos hecho algo en el pregrado, ahora estamos avanzando al postdoctorado, y a los doctorados y a los postdoctorados, pero todavía tenemos mucho que aprender, ¿ya? No es nada sencillo, es una fuente inagotable de nuevos problemas que van apareciendo, y sobre todo tiene que ver con las metodologías. No basta que una persona como Luz Marina haga, por ejemplo, una tesis donde emplee su lengua, sino que tenemos que aprender cómo desarrollamos otras metodologías diferentes, ¿eh? De manera que ahí tenemos que ponernos más a disposición de ellos para que ellos nos muestren cómo se hace algo distinto, ¿eh? Y yo creo que es el gran vacío de las investigaciones, porque uno puede poner, como lo he dicho en las otras respuestas, uno puede poner el tema intercultural y decolonial como una gran perspectiva teórica, pero la cuestión se juega en la metodología.
Y cuando los estudiantes tienen que justificarse frente al claustro, ¿cierto?, con su proyecto, que van a volver a las metodologías tradicionales. Y citan a todos los grandes manuales, ¿cierto?, que nos han enviado los europeos y los norteamericanos. Entonces, desdecimos en la metodología lo que quisimos hacer con el cambio del lugar de enunciación. Eso es lo que yo diría, así como asumiendo tu interpelación. Mari, Chile. mas em Minas o povo começa assim: bom, vocês estão bom? Vocês estão bem? Vocês estão bom? Bom. Finalmente, Ricardo. Responde assim, tamo bem. Pelo menos nessa mesa, Ricardo, nós somos minoria. Finalmente. Finalmente nessa mesa nós somos minoria. O Ricardo começou a sua fala aqui nos colocando uma pergunta. O que precisamos? O que a gente precisa? Né? Então, eu acho que pensar, né, a discussão, né, crítica, o pensamento crítico. Para mim, o grande desafio, cara, é a questão da juventude. Né? Como estimular, como motivar, né, o jovem, né, a se envolver, mulheres e homens, com essa questão. No Brasil, nas últimas eleições, a maior abstenção nas eleições, 1/4 foram de jovens de 21 a 24 anos. Quase 25% não se interessaram em ir às urnas. No Brasil, o voto é obrigatório. Né? Então, para mim, essa é uma questão. Como envolver, motivar a juventude, né, nessa questão. Nesses tempos, né, de violência, quem trabalha com o tema, né, sobre a questão da mulher, no Brasil, mata-se uma mulher a cada 17 horas. Em 2024, foram quase 1.000 mulheres mortas, né? E quase 600 saíram muito feridas, né, nessa questão. E jovens mulheres, às vezes. Né? Jovens mulheres. Então, para mim, a questão da juventude, né? Veja, as religiões, né, no século XIX perderam os trabalhadores. Agora perderam a juventude. A tradição afro, a tradição espírita, católica, protestante, não há mais jovens. O catolicismo no Brasil é um catolicismo de homens velhos. Como a gente pode pensar o futuro da democracia sem a juventude? Né? Sem as meninas, os homens se engajando num projeto de mudança. Né? Como pensar, né, essa perspectiva? Né? Então, para mim, né, Ricardo, eu acho que o grande desafio para nós que atuamos, né, no ambiente universitário é fazer acontecer as 3 dimensões da universidade: a ensinança, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós estamos aqui no centro de extensão, né? Como envolver, né, o jovem nesse processo? Gisele tem uma grande experiência, né, com, né, extensão universitária. Eu acho que talvez, Ricardo, te coloco essa questão, se não seria um caminho para esse diálogo, você compartilhar o conhecimento e aprender, né? Ali haveria um espaço para que o jovem encontre a realidade, principalmente os movimentos organizados, eles possam conhecer e perceber que a realidade é diferente das redes. Né? Isso que hoje
representa, naquilo que Freire diz, uma sombra, né? Uma sombra. O medo de encarar a liberdade, porque a extrema-direita, ela trabalha com medo, né? Trabalha com medo e gera uma dissonância cognitiva, né? Então, o que leva um jovem, uma jovem preta, né, LGBT, né, que se diz cristã, votar em Bolsonaro? Então, veja, o oprimido, a oprimida, né, ele entra nesse jogo, nessa armadilha a partir do medo, né? A dificuldade de lutar pela sua liberdade, né? Então, aqui estaria talvez um grande desafio para a formação política da juventude. Em 2019, eu estive em Cuba, na Universidade de La Havana, discutindo teologia da libertação e a formação política de jovens. E eu peguei um exemplo do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Porque se não houver uma formação política, o movimento sem terra desaparece, se não tiver a juventude lutando, né, por essa questão. Então, na universidade, nós trabalhamos com uma disciplina chamada cultura religiosa, né, que vai discutir, né, Juan Pablo falou, do sentido. Qual é o sentido da vida? Que projeto de vida que eu tenho? Ali é um espaço de formação crítica. Mas não adianta discurso de formação crítica sem que ele vá à realidade. A realidade dos movimentos sociais, a realidade do povo, e possa acontecer esse intercâmbio, esse diálogo, né, entre conhecimento e experiência, né, entre universidade e sociedade, né? E aí você pode acessar conhecimentos, né, ancestrais, conhecimentos populares, né, ampliando a visão que a gente tem, né, de ciência, essa visão positivista, né? Então, essa provocação que eu queria dizer, e nessa sabedoria popular, o pai da Gisele tem uma ideia muito interessante. Qual que é? Raízes e asas. Então, ele acha que a educação deve nos ajudar a ter raízes, A identidade. a memória, Para ir pro mundo. a herança, o espaço de experiência, que dizia Koselleck, né? Mas também o futuro, né? O horizonte de expectativa, voar, Eu cresci assim. ter raízes e ter asas. Só que a única realidade que existe é o presente, mas sem cair no presentismo. Porque é no presente que eu herdo o passado, a herança, e é no presente que eu construo o futuro. Então, ele acontece agora, né? É nesse agora, talvez, da nossa formação, da nossa praxis universitária, é que a ação-reflexão deve acontecer. A palavra como, de fato, praxis transformadora. Muito obrigado pelo seu texto, né? E a questão é essa: como motivar, como inspirar, estimular para que essa juventude, né? Porque já estamos sem cabelo, né? Estou escondendo aqui, e o fim se aproxima. Graças. Muito obrigado, Pablo. Bueno, este es un tema muy relevante para pensar no solo la educación, sino que también todo lo que son las nuevas formas culturales en que viven hoy día los jóvenes en el mundo, ¿ya? Donde lo que mostraba Claudio Maldonado ayer es fundamental. Son jóvenes que están mediados, ¿cierto?, por otro tipo de artefactos y vinculaciones tecnológicas que en general nosotros, los más grandes, desconocemos
y les tenemos temor y no sabemos finalmente cómo poder incorporarla en nuestra práctica de formadores y educadores, ¿cierto?, en una perspectiva crítica. Entonces, asumiendo, ¿cierto?, esta perspectiva que yo he tratado, ¿cierto?, de adjetivar de intercultural y de colonial, yo diría, bueno, en primer lugar lo que quizás debiéramos nosotros empezar a hacer es a descolonizar la idea de nosotros como formadores de los jóvenes. Y eso nos debería llevar entonces a criticar una ideología que yo permanentemente he insistido en mis encuentros con educadores, con congregaciones religiosas y grupos, ¿cierto?, de educadores que me han invitado. Yo diría, ¿cómo nosotros combatimos, ¿cierto?, esta ideología adultocéntrica? ¿Eh? Y eso implica decir que los jóvenes hoy día están de alguna manera huérfanos en relación de cuáles son sus patrones formativos. Y eso no solo nos ocurre a nosotros los profesores, a los académicos con los que ellos se enfrentan en nuestros programas de pregrado y posgrado, sino que ya está instalado en las mismas familias. Los padres y madres ya no tienen en el fondo las capacidades para poder efectivamente acompañar a sus hijos e hijas, ¿cierto?, a su proceso de inserción en la sociedad. Salvo que efectivamente ellos sigan en esa ideología adultocéntrica y el papá autoritario, la mamá benigna, ¿cierto?, maternal, le vayan ayudando en la medida de sus posibilidades. Pero de hecho, la mayoría de los jóvenes hacen su vida al margen de lo que los papás y mamás son capaces de poder acompañar efectivamente. ¿Qué es lo que hace, cierto, mi hijo y mi hija, cierto, con su relación con el computador y el celular? No hay manera de saberlo, porque además ellos ya aprendieron a cómo, cierto, borrar todo lo que son las huellas de lo que ellos buscan. Y hoy día Internet puede entregarnos cosas muy interesantes, potencialidades, ¿cierto?, de otros mundos, pero también una serie de cuestiones que son tremendamente nocivas. ¿Eh? No solo estamos hablando del bullying y la violencia mediática que afecta a los jóvenes, sino que también otro tipo de prácticas, ¿cierto?, para los cuales ellos no están preparados. ¿Ya? Entonces, yo estoy de acuerdo, Pablo, que esto a lo mejor es muy difícil para nosotros entender, pero cómo, yo diría, instalamos en nuestro proceso formativo eso que Hugo Biagini ha llamado, ¿cierto?, el juvenilismo. ¿Eh? Y juvenilismo significa cómo nosotros confiamos en los patrones culturales que los jóvenes tienen, para que así como estamos en ese proceso de aprender de esos estudiantes, ¿cierto?, indígenas, de esas mujeres que están investigando en sus propias experiencias, cómo confiamos en esos jóvenes y generamos una relación distinta, ¿te fijas? Donde no es que nosotros sepamos más que ellos, sino que estamos en un tipo de cultura donde efectivamente si nosotros los adultos decimos nosotros somos los que tenemos que definir lo que los jóvenes tienen que pensar y actuar, estamos cayendo en una posición reaccionaria y conservadora, que es lo que pasa en muchos movimientos neopentecostales, pero que también pasa, digamos, en las iglesias cristianas, ¿cierto?, donde finalmente tú tienes razón. Los jóvenes, que antes eran una fuerza importante de renovación de las iglesias, hoy día ya no están. Y piensan que el cristianismo no tiene nada que aportar, digamos, efectivamente, a su práctica de reconstrucción del mundo. Y las encuestas aquí en Chile son tremendas. O sea, yo me acuerdo cuando en los años 90 yo regresé de Bélgica, había una gran interpelación de las encuestas de la Iglesia Católica, que es mayoritaria en Chile, ¿cierto?, de que en Chile había bajado, ¿cierto?, la adhesión al catolicismo y se hablaba de 90% de católicos. ¿Ya? En 10 años, la encuesta dijeron, y bajamos 10 puntos. Y un escándalo, y además se aumentaba por una serie de situaciones inmorales que vivía la Iglesia, ¿ya?, en ese minuto. Y luego vinieron toda una serie de catástrofes, acusaciones de pedofilia, que llevó al que iba
a ser luego el Papa, cierto, Francisco, a enfrentarse fuertemente contra ese poder, digamos, cierto, de la Iglesia, y que dejó a una Iglesia sin ser una voz interpeladora como lo fue en otra época. Entonces, hoy día, las cifras más optimistas dicen que la adhesión al catolicismo no pasa del 45%. O sea, prácticamente en casi 50 años, ¿cierto?, se ha perdido la mitad de adhesión. Y no solo de los jóvenes, las mujeres, y entonces tiene razones cuando dice, simplemente son estructuras que acogen a viejos, conservadores, que añoran el pasado, diciendo en nuestro tiempo, como dice siempre la cultura popular, todo tiempo pasado fue mejor. Y eso es una ideología, porque efectivamente lo que hay hoy día también promete cambios importantes, innovaciones. Esto que nos ha dicho Cristina, Giselle y todo lo que ha comentado mi colega acá, hoy día son cambios positivos, digamos. Presencia de movimientos sociales, presencia de indígenas, presencia de mujeres, o sea, ese mundo de la relacionalidad son aportes positivos. Eso nosotros no lo vivimos, nunca supimos cómo era pensar y hacer de otra manera. Hoy día sí se puede hacer. Y eso me parece que son grandes aportes de esta cultura nueva. Entonces, mi único, podríamos decir, intento de respuesta a lo que tú me preguntas, es que para formar bien a los jóvenes y no perderlos, en el sentido de una praxis liberadora, sería aprendamos de ellos. Y que ellos nos digan dónde están esos puntos ya negros de la cultura que ellos viven, para que con ellos podamos decir, ¿cierto? ¿Por qué no lo pensamos así? ¿Por qué no actuamos así? ¿Por qué no incorporamos el celular y las redes sociales, ¿cierto? De otra manera. Pero estamos ahí un poco inmovilizados, ¿ya? Muchos se refugian en que es complejo, los sistemas tecnológicos. Entonces, yo digo, menos conservadores, ¿ya? Y mucho más, digamos, ya cuestionadores, ¿cierto?, de esas nuevas pautas emergentes de la cultura juvenil. ¿Ya? Menos conservadurismo y más juvenilismo. Muchas gracias. Sigo yo. Buenas tardes ya. ¿Sí? Bueno, yo estaba pensando ponerle un título a este pequeño contrapunto que vamos a tener ahora. Y pensaba, como un mantra, en mi cabeza está esta frase de, bueno, por sus frutos los conoceréis. Conversaciones con Ricardo Salas, el filósofo y el político. Y quería partir así, también tomándome de un texto de Ricardo de la Ética Intercultural del 2003, donde él habla de que la ética intercultural es una ética de la escucha que se hace cargo del reclamo de justicia y liberación de los marginados. Entonces yo le estoy hablando al filósofo y al político. Entonces, es una ética que se hace cargo del reclamo de justicia y liberación de los marginados. ¿Ya? Dicho eso, ¿desde dónde estoy haciendo esta interpelación a Ricardo? Bueno, compartimos ya hace tiempo en la Universidad Católica de Temuco como profe, ¿cierto?, en el doctorado de estudios interculturales, que generosamente me invitó ya hace mucho tiempo a ser parte del equipo de profes que está allí. Y bueno, decir que entonces hablo de un territorio ocupado históricamente, un territorio mapuche militarizado, y que desde ahí, desde ese territorio atravesado por la violencia, estamos tratando de hacer esto que se denomina diálogo de saberes. Estamos problematizando eso del diálogo de saberes a través de un proyecto sobre metodología de saberes donde está Mario, tenemos un FOBI, un proyecto de
esta internacionalización, entonces está también Jovino, está Cristóbal, Noelia, se me escapa también allá la compañera, ¿cierto? Lorena. Y así, entonces, por sus frutos los conoceréis también, porque bueno, yo creo que aquí están los frutos, ¿no? Que es como que siembra semillas de relaciones, Ricardo. O sea, así estaba pensando yo que hay podría decir. Pero también quiero interpelar al filósofo y al político, porque bueno, esto del diálogo de saberes no hay que romantizarlo. Y estamos tratando también de formar como algunos criterios orientadores de ese diálogo de saberes. ¿Cómo se hace ese diálogo de saberes? Entonces, aquí solamente para ir enmarcando la pregunta a la que quiero llegar ya más concretamente, es que el diálogo de saberes lo estamos pensando como una dialogía que se sitúa en medio de conflictividades, violencias históricas y persistentes que llevan al silenciamiento que retroalimenta la violencia. En medio de la violencia estamos tratando de hacer diálogo. Ello significa trabajar con memorias silenciadas en condiciones de asimetría, de conflicto y de violencia. Significa preguntarnos constantemente cómo opera la producción cultural de los silenciamientos y el carácter múltiple de las memorias silenciadas. Entonces es un trabajo profundo con las memorias heridas. Y entonces en el centro de este diálogo está también el tema de la escucha. Entonces ahí está la frase esta que decía, es una ética de la escucha, dice Ricardo Salas, que se hace cargo del reclamo de justicia e injusticia. Entonces, en virtud del tiempo quiero ir avanzando. Tenemos varios postulados ya que problematizan todo el diálogo. Pero esto de que se trata de un diálogo que es un diálogo de carácter inverso, o sea que opera desde la escucha, queremos escuchar, o sea, ese es el tema. El centro no es el hablante, no es el emisor, sino el oyente. Y cómo este acto de habla interpelante emerge realmente de esas memorias históricas silenciadas. Entonces, yo quiero tomar aquí también como pretexto a Dussel para que hablemos un poquito de esta interpelación, o sea, eso de sentirse interpelado, ser interpelado. Porque, o sea, yo quiero que Ricardo me diga qué le pasa a él como filósofo y como político en este tema. ¿Cómo se las arregla él como filósofo y como político para navegar si estamos atravesados por la violencia militarizada en la Araucanía? O sea, ¿cómo estamos vivos, no? Y cómo seguimos apostando por eso. Entonces, ¿qué dice Dussel? Dice, sería necesario reconsiderar, digo yo, el concepto de interpelación de Dussel, que plantea que la interpelación que nace desde la exterioridad, es ese otro que me interpela, es siempre desacreditada, considerada acto injusto por parte de los poderes instituidos, por la norma, por la normalidad vigente. La totalidad no puede ver, no puede escuchar, no puede comprender la interpretación que hacen los otros, las otras, en este caso, el reclamo de justicia del pueblo nación mapuche. No lo puede comprender, no lo puede escuchar desde esa posición céntrica en la que está. Y resulta que nosotros estamos en la universidad y también ahí hablábamos también con David Gómez ya un par de días atrás de que igual somos unionistas. Y podemos escuchar realmente, entonces podrá haber diálogo de saberes también entre la universidad y los otros saberes y el tema de la horizontalidad, la simetría. Entonces, bueno, pero el tema es ese, o sea, esa interpelación no se puede, no podemos escuchar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Más violencia, ¿cierto? Entonces se termina encarcelando la pobreza, se termina encarcelando al que lucha por las reivindicaciones territoriales. Entonces esa incapacidad de escuchar esa interpelación que viene desde ese lugar otro es el que va generando más violencia de distintos signos. Eso como para ir, la pregunta, ¿no? Para, ¿qué pasa ahí con esa interpelación? Problematizar también esa interpelación.
Y tenía otra idea, pero se me está escapando, por algo será. Que esto del filósofo y el político, estaba buscando la cita, no la puedo encontrar hoy en la mañana, de Dussel, que dice que el filósofo y el político son amigos cuando están en el movimiento social, luchando por derrocar el sistema. Pero llega un momento donde se separan porque el político empieza a ocupar, por ejemplo, vence, logra llegar a ese lugar de poder, y entonces se separa el filósofo del político. Y los que eran amigos se tienen que enfrentar muchas veces. Entonces ahí se separan los caminos, dice el filósofo y el político. Y tan fuerte es que los que eran amigos de repente se van a tener que enfrentar. El filósofo va a tener que enfrentarse con el político. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa saber, cómo Ricardo se las arregla con el filósofo y el político, con el filósofo y el político. Él cuando es filósofo dialogando con los políticos y él mismo pues, con esas dos partes. Esas son mis preguntas, pero para terminar, y hay cosas que no se puede, yo creo en lo inefable, hay cosas que no, me encanta el lenguaje, pero así en el sentido, las palabras tienen sus limitaciones. Entonces quiero terminar esta conversación también con un regalo, que es un pequeño acto poético, que es como una línea de fuga, y es una creación, una pequeña creación que me atrevo a compartir con ustedes y que desarrollé hace algún tiempo, porque también en esto estamos peleados con el Kairos y con el Cronos, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en este minuto tenemos que estar como en tres partes. Estoy segura que no me pasa a mí, yo creo que nos pasa a todos. Y a propósito de eso, me pasó a mí, tuve como una epifanía, venía Silvia Rivera Cusicanqui a la Católica de Temuco, y yo quería escucharla, no la conocía en persona, y a la vez justo tenía mis pasajes porque el día de la conferencia yo tenía que ir a Buenos Aires porque estaba un congreso de hermenéutica. Y bueno, esa es mi otra pasión, pues entonces, y ya, bueno, tenía que irme, ¿no? Entonces me fui como muy mal. Y estando allá, me pasó algo que fui al Tortón y que deben conocer el café. Y estaba en una larga fila que hay que hacer para poder tomar su cafecito ahí donde cantaba Gardel y todo. Y estaba en esa fila y vi pasar a una persona en situación de calle, ¿no? Y vi como yo mismo me espejé, como se dice ahora, con otras personas que estaban ahí y que vimos a la persona y nos sentimos un poquito mal, ¿no? Porque vimos que estaba, como diríamos, en un estado patológico un poquito complicado. Pero a la vez a mí me pasó que sentí algo y no lo sé explicar de otra manera que no sea a través de una pequeña poesía. Y dije, bueno, por eso me pasó y estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Dice, y le puse Kairos y Cronos en Buenos Aires. Por la urbe camina imperturbable la dignidad de un guaraní. Su canto inmemorial trasciende la pobreza que habita en su ropaje. Con un colchón sobre su espalda, deja tras de sí el tiempo del mercado y nos muestra con su calma que a nuestro lado camina invisible la maestría del misterio. Buenos Aires resplandece entre las nubes que se disipan con el ritmo de su andar, mientras el suave canto inmemorial se pierde junto a la figura guaraní que lo cobija. ¿Qué queda entonces? Luces y sombras de una presencia, luces de la ciudad, las sombras de un tiempo inmemorial que se escapa. Así que te lo dedico. Muchas gracias. Bien, gracias.